Bendiciones, Iglesia Cristiana Berea. Gracias por sintonizarnos un día más para poder adorar como hermanos el nombre del Señor. Como todo lo que hacemos, siempre vamos a poner este día en las manos del Señor, este culto tan precioso. Y te invito a que cierres tus ojos en este momento y vamos a darle las gracias, Señor, por un día más. Oh Señor Jesús, bendito y alabado sea tu nombre siempre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote en este culto online, Señor. Y que seas tú, Señor, moviendo cada hermano que se encuentra aquí sintonizándonos, Señor Jesús, y los que vendrán en pocos momentos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos guardes, nos protejas como siempre lo has hecho, Señor, que tú nos suplas cada una de nuestras necesidades, pero nuestra necesidad mayor que eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más en ti, Señor. Danos paz, Señor, danos ese amor ferviente por servirte, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos hagas tener un compromiso contigo, Señor. Y te pedimos también, Señor, en este día que seas tú moviéndote en cada uno de este culto, en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú el centro de todo lo que hagamos y que tu voluntad sea hecha en cada uno de nuestros corazones y de todos los cultos que hacemos, Señor. Sin ti nada somos y eso lo sabemos, Señor. Y por eso a ti te pedimos y te damos gloria. Oh Padre, a ti te damos gloria siempre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, que vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, de vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. De gloria
en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por su Espíritu. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos
ponemos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Las 7 necesidades de nuestros vecinos y cómo podemos ayudarles a satisfacerlas mientras se siguen las reglas de distanciamiento social. Llame y pregunte cómo está su familia y cómo se sienten acerca de la pandemia. Este es un momento ideal para tener conversaciones espirituales, así que esté atento a que se abran puertas para compartir su fe. Prepare respuestas a preguntas difíciles como ¿dónde está el significado de todo esto? ¿Dónde está el Señor en esta crisis? ¿Y por dónde empiezo teniendo una conversación con Dios? Por llamada, correo electrónico o mensaje de texto, verifique si puede ayudar con algo y solicite peticiones de oración. Enviarles un correo electrónico o textos con las escrituras o enlaces a herramientas de estudio bíblico en línea, devocionales, iglesia, etc. Detente de tu rutina y ten cada día un tiempo con Dios. Y descubrirás la fortaleza y el poder que viene de tener una vida de devoción al Señor. Te invitamos a apartar un tiempo con Dios cada día e ir con nosotros a la palabra de Dios, usando el libro devocional Mi Tiempo con Dios, que ya está disponible. En él encontrarás un pasaje bíblico explicado verso a verso, preguntas de reflexión, interesantes anécdotas, testimonios y reflexiones que harán crecer tu fe. El libro devocional Mi Tiempo con Dios te ofrece calendarios de lectura y estudios bíblicos para realizar tu altar familiar cada día con tu familia. Solicítalo enviando un mensaje a nuestra página de Facebook o a nuestra página de YouTube, Iglesia Cristiana Berea, o comunícate con nosotros a través de nuestros números de contacto. Detente de tu rutina y ten cada día un tiempo con Dios, y descubrirás la fortaleza y el poder que viene de tener una vida de devoción al Señor. Buenos días, hermanos y hermanas de nuestra congregación Iglesia Cristiana Berea. Hoy, domingo, celebrando nuestro gran culto dominical, adorando a nuestro Dios con esas preciosas alabanzas, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único digno de recibir toda la gloria y toda la honra, al único digno de que doblemos nuestras rodillas, de que nos vaciemos en humillación hacia ese gran Dios todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de comentarle, de anunciarle nuestras actividades de nuestra congregación, me permito que los que quieran me acompañen al libro del apóstol San Juan, capítulo 8, versículo 13. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, seguir a Jesús es andar en la luz. En este mundo de tiniebla,
el hacer la elección de seguir a Jesús nos concede ese privilegio que Él nos dice en su palabra, que tendremos la luz de la vida. Él es la verdad, Él es el camino. Nadie llegará al Padre sino a través de Jesús. Y después de comentarle, de leerle este versículo, mis hermanos, les invito a poner atención a las actividades que regularmente nosotros como institución, como iglesia, celebramos. Comenzando el lunes, comenzando la semana, tenemos toda nuestra congregación al despuntar el alba, comenzamos las oraciones. Adultos, jóvenes, todos, hombres, mujeres, es un lunes de oración. El miércoles continuamos con nuestros estudios de formación, nuestros estudios bíblicos, a cargo de nuestro pastor Nidio. El jueves tenemos discipulado para jóvenes y discipulado también para parejas. El viernes continuamos con la reunión de parejas. Todos los viernes, en unos casos y en otros cada 15 días, se reúne un grupo de parejas. Ahí se exponen y se analizan las principales inconvenientes que afrontan las parejas. Es una gran terapia que nos damos ahí. Y el domingo, mis hermanos, hoy domingo, nuestro culto principal. Pero se me quedó el sábado. El sábado es de los jóvenes. El sábado es el culto de los jóvenes, que yo siempre digo que es realizado y hecho para los jóvenes, muy bien elaborado, para la gloria de Dios, pero para toda la congregación. Y el domingo, ahí sí, hoy, nuestro culto, a partir de las 10:30. Mis hermanos, que el Señor me lo bendiga. Y con estas actividades pasamos a escuchar la palabra de Dios a cargo de el predicador invitado de hoy. Bendiciones, queridos hermanos, en San Francisco de Macorís, de la Iglesia Cristiana Berea y de mi amigo el pastor Nidio Tejada. Gracias por servirle al Señor ahora en el día de la prueba. Por eso desde enero hemos estado sin saber predicando sobre el enfoque en el camino de la fe. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y que siempre seamos fiel a aquello que Dios nos pidió hacer. Es el tiempo de la prueba, pero tranquilo, que la victoria es tuya y es nuestra. Dios te bendiga mucho. Amén. Efesios capítulo 6 es la base bíblica de lo que hemos estado y vamos a seguir predicando, posiblemente hasta que termine el año, con algunas interrupciones programáticas, como la mayoría sabe, que tengo que pasar por alguna de nuestras iglesias 1 o 2 veces al año. En Efesios 6 nos presenta el cuadro. Y hoy vamos a hablar de una de las armas más importantes que tiene la armadura del cristiano. Hoy vamos a pasar de cosas que nos defienden a cosas con las que nos defendemos, aunque hace las dos cosas. Hoy vamos a bregar con conceptos que en algunos momentos se han tratado erróneamente. Hoy vamos a tratar con algunas cosas que nosotros creemos y hacemos que no son verdad. Amén. Tráigame un chin de agua porque se me está poniendo caliente el cuello aquí. Hoy vamos a tratar con la espada del Espíritu. Versículo 10, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, la potencia, la capacidad de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas, los mecanismos, las estructuras del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, ¿y por qué que para todo lee eso? Para que se lo aprendan. Por tanto, tomen toda, ¿cuál? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hace un listado. Y voy al instrumento de hoy por la mañana. Verso 17 dice, tomen el yelmo de la salvación, ya de eso hablamos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo sabía, preso, conocedor del medio ambiente, conocedor de la estructura militar romana, conocedor de la armadura que tenía que ponerse, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Cualquier soldado del imperio hegemónico más poderoso que jamás haya existido. Pablo sabía, y cuando miraba a los soldados decía, pero hay algo aquí que quizás nuestra gente en la ciudad de Efesios, una ciudad corrupta, depravada, complicada, contaminada, quizás esta gente que está en una iglesia que comenzó en la sala de una casa con 12 personas y fue creciendo, porque todo lo que es grande comenzó pequeño. ¿Usted sabía eso? Algunos nos quedamos pequeños, pero todo lo que es grande comenzó pequeño. Y Pablo lo que quiere es que la gente se dé cuenta que con la armadura de Dios, ¿de quién? Se puede luchar y vencer, porque si Dios está con nosotros, ¿y quién contra nosotros? Pablo sabía que las armas de nuestra milicia, es más, en algún momento él lo dijo cuando lo estaban criticando, porque a Pablo lo criticaban, ustedes sabían que eso es viejo, le iban a decir eso es viejo, yo pensaba que eso era de ahora. Y cuando Pablo iba a una iglesia, lo trataban con mucha pleitesía y muchas cosas, y ellos decían que Pablo los trataba bien porque le estaba comiendo la comida y durmiéndole en la cama. Y cuando Pablo le escribía porque le mandaban un chisme, los hermanos están haciendo otra cosa, Pablo le mandaba un rayazo. Entonces yo decía, tú ves, cuando viene y no come la comida, nos trata suave, pero cuando está por allá, que no nos está comiendo la comida, entonces nos da un tablazo. Y lo estaban tildando de hipócrita. Eso también es viejo. Y Pablo en un momento dice, mira, aunque yo milito aquí en la carne, mis armas no son carnales, sino que mis armas son espirituales, pero no vayan a echarle changüí, poderosas en el Señor. ¿Están conmigo? Entonces Pablo sabía, dice en 2 Corintios 10, 3 y 4, mira, no me hagan, no me chismen, vamos a pelear en otro nivel. No vamos a pelear en el nivel que pelean los impíos. Eso es a ellos que le están diciendo. Gracias a Dios que nosotros superamos todo eso ya. Lávalo. Pero a ellos que están en esa situación le dice, no peleemos así, no nos tiremos zancadilla, no difamemos, no hablemos mentira. Vamos a pelear con las armas del Espíritu, porque son poderosas para destrucción de fortaleza. No piense en fortaleza, Osama. Piense en estructuras de pensamiento que se forman en hábitos en tu interior, que te hacen pensar, hacer y tomar decisiones que ofenden a Dios. Y de pronto se fueron construyendo y tú no te diste cuenta que estaban ahí. Que son armas ejecutadas por Dios. Por lo que se deduce que en este combate el creyente no se expone a una pelea de tú a tú con el diablo. Miren, en el Antiguo Testamento los judíos no pueden enseñar algo. Cuando ellos estaban cogiendo lucha y estaban perdiendo una batalla, o los enemigos de ellos estaban dándole bien fuerte, nunca entró en cuestionamiento si Dios era.
que una de las cosas, no, porque no hay Dios, porque yo tengo 10 años bregando con esto y Dios no me hace caso. Tampoco estaban en cuestionamiento si Dios podía. Los judíos nunca cuestionaron si Dios existía o si Dios podía. Lo que ellos decían era, levántate, Señor. No sé si era porque estaba pasivo o porque estaba durmiendo. Decía, levántate, oh Señor, y sean esparcidos, destruidos, estropeados tus enemigos. Nosotros podemos aprender algo de ahí, porque cada vez que tenemos 3 días con un problema, entendemos que Dios se mudó, que se fue para Hawái, que se fue a Punta Cana, que ya Dios no puede, como decía un amigo mío, mira, háblale bien a tu Dios, porque el otro lado le está ganando. Dios, embuste tuyo, no le está ganando nada. Tú no vas a poder pelear tú a tú contra el diablo. No lo hagas solo, te van a estropear. Por eso es que Pablo habla de la necesidad de ser fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza para resistir en el día malo. Y bendigo al Señor porque no son la vida mala, sino que en la vida hay días que son malos. Hoy queremos examinar la espada del Espíritu. Y la pregunta de orden es, ¿y qué es eso? ¿Qué es la espada del Espíritu? La frase la espada del Espíritu se menciona una sola vez en la Escritura, en Efesios 6:17. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. La espada para el soldado era una arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Los romanos utilizaban varios tipos de espada. De hecho, aquí hay 2, pero eran más. Porque es como hoy. Yo tengo un sobrino que es policía en la Florida. Y yo he ido a su casa y él orgullosamente me muestra sus armamentos. Desde una pistolita de mito hasta la más sofisticada ametralladora que usted pueda. Y yo le salgo corriendo a eso, porque a mí las rodillas, yo soy muy valiente. Y digo, ¿y para qué son todas estas variedades de armas? No, porque no siempre tú llevas la misma arma, depende del pleito. Eso usted lo sabe, que aquí los policías andan con una pistolita y se enfrentan a gente que tienen ametralladora Uzi. Dígame. En la ciudad de Londres, por muchos años, la policía de Londres solo utilizaba bastones, porque ellos entendían que no querían usar balas, hasta que se les puso difícil y tuvieron que armarse, porque los soldados utilizaban diferentes espadas y otros armamentos dependiendo de la naturaleza del pleito. De la que queremos hablar hoy es de esta pequeña, que aunque no está, iba colgada aquí, ¿la ven? Porque tenía que tener su mano libre. Tenía un escudito, que después hablaremos de eso, y tenía, si fuera en el campo de aquí, es un puñal. Tenía una espadita que tenía 2 filos. Pero déjeme darle una nota lingüística. La palabra filo no aparece. Se pone 2 filos porque estaba hablando de un arma. La palabra que se usa es la palabra 2 bocas. Amén. Después hablaremos de lo que eso significa. Y dice el apóstol que es la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica Dominicana por muchos años ha tenido grandes campañas a favor de la Biblia. Yo recuerdo haber hablado con el distinguido señor Álvaro Santil, de los fundadores, y posteriormente con el que le siguió Ramón Cordiel en la Sociedad Bíblica. Y siempre estábamos en pleito porque ellos utilizaban un verso bíblico
para promover la venta y la difusión de la Biblia, y era escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y lo dejaban ahí. Yo decía, qué bueno, pero la están mal usando ese verso. Si tú te vas a ese verso, Cristo está peleando con los judíos, porque los judíos no quieren creer en Él y andan revisando sus escritos para ver si lo atacan a Él. Y lo que dice el texto es, ustedes escudriñan, no que la leen, que la buscan, la rebuscan, las escrituras, porque os parece que en ellas van a encontrar vida eterna. Si lo deja ahí, bendito sea la sociedad bíblica, que tiene que cambiar el texto. Porque lo próximo que Cristo dice es, más a mí no me buscáis. Lo estaba reprendiendo, era. O sea, ustedes andan con la Biblia bajo el brazo, ustedes andan con la Biblia bajo el brazo pensando que ya están. O con el Salmo 23 en el bonete del carro y ya están. Y eso y una brujería es casi lo mismo. Y lo que Cristo le estaba diciendo, ustedes escudriñan la palabra, la escritura, buscando lo que solo yo les puedo dar, pero ustedes a mí no me buscan. Si a alguien eso le tiene algún sentido, recíbalo, que era para usted hoy. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre cómo se usa adecuadamente la espada para poder obtener el máximo beneficio de ella. Usted se va a dedicar a portar un arma, váyase a un campo de tiro y aprenda a tirar y aprenda para que no se dé un tiro en un dedo. Tiene que aprender. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu. Y Pablo dice que es la palabra de Dios. Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar esta espada apropiadamente. Porque solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una valiosa arma ofensiva para la destrucción de fortaleza. No es mi boca la que destruye fortaleza. Si estas son dos bocas, los estudiosos dicen que una es lo que Dios da por su palabra y otra es lo que nosotros damos a partir de la palabra. No es si tú me dices un San Antonio y yo te lo digo Maduro, así no. No, yo soy una hija del rey, yo puedo embute. Es si tú les respondes, y voy a hablar de eso un poco más, de acuerdo a lo que te dieron en la primera filo con el otro filo. A la palabra de Dios también se le llama la espada en Hebreos 4:12. Y aquí, en Hebreos 4:12, se dice lo siguiente de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El vocablo griego que se usa es el mismo que se usa en la descripción de la armadura. La espada romana comúnmente tenía dos filos para que fuera más efectiva. Podía perforar, podía cortar, podía hacer su trabajo en ambas direcciones. La idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta el corazón, el centro mismo de la acción, y deja expuesta las motivaciones y sentimientos de aquello que toca. Dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra y conoce los pensamientos, los sentimientos, hasta los tuétanos. El propósito de la espada del Espíritu, la Biblia, es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás, de acuerdo al Salmo 119, 11,
119:33, 119:99. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles la fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados del Señor. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. La Biblia es un manual. Pablo dijo algo que tenemos que aprender. Ser imitadores de mí, qué bueno, imiten a Brito, como yo soy de Cristo, dijo Pablo. De manera que en el momento que yo cojo un callejón y un atajo y me voy por otro lado, no tiene ninguna responsabilidad ni ningún mandato bíblico a ser imitador de mí, aunque yo sea el Papa Brito V. Porque la única cosa que confiere esa autoridad es la cercanía a seguir los pasos de aquel a quien llamamos nuestro Maestro. En Efesios 6:17 y en Hebreos 4:12 entendemos lo que está diciendo. En griego, la palabra que se usa en esos dos textos es makaira y se utiliza para hacer un trabajo fino y delicado de ayudar a alguien que tiene un problema espiritual. La espada en estos versos se utiliza para ayudar. Hello. Como el bisturí de un cirujano lo hace también. En Apocalipsis 6:2-16 es llamada por otra frase, ronfaina, y es utilizada para herir y para matar. Podríamos deducir que tanto la espada como la palabra de Dios también pueden ser para ayudar, consolar, instruir en justicia, pero sabemos que hay quienes usan mal la palabra de Dios y en ese caso hieren y matan. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que usas bien la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15. Usa bien la palabra de verdad. 4 cosas importantes que quiero que usted sepa sobre esta espadita. El tamaño de su espada depende de su conocimiento de esta espada. Algunos de ustedes tienen sevillanita pequeña. Algunos tienen un cabito. Y otros tienen una espada realmente eficaz. Va a depender, porque esta es la palabra, la espada del Espíritu, cuya frase se la voy a decir dentro de un momentito. Y esta es la palabra escrita de Dios. Esta y esta viajan juntas. ¿Están conmigo? No se convierte en espada de 2 filos hasta que no sale de ti y es declarada. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, la Biblia uno la estudia para poderla entregar. Y tú dices, bueno, es que yo no predico. ¿Y quién te está hablando de predicar? Tú hiciste un pique ayer. En mi casa siempre hay, los sábados siempre hay una turbulencia, porque el otro día es domingo. Y Ruth me estaba diciendo esta mañana, mira, los hijos, nosotros los cristianos, a la verdad que pasamos por dificultades. Yo tuve que tragarme la lengua. No sé si era con uno de ustedes. No era conmigo, ¿verdad, amor? Porque lo que yo quería decir era, y lo que llegué a decir fue lo que dice la palabra. Si la palabra me dice a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo, y alguien me viene a decir que tiene un conflicto con un hermano, y tú le dices, dale para allá, que arráncale la cabeza, tú recibiste un filo, una boca, pero te está comiendo la otra boca. Tienen que decir, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Hello. Ah, pero no nos estamos entendiendo. Ajá. Y ahí es que se pone duro. Yo también, hermana, quiero. Ahí sí es duro porque...
Porque todos los instintos de uno es darle, quitarse esta y coger esa. Tráigame la cabeza que se la voy a arrancar, si es su madre, porque yo soy un siervo del Señor. Dos filos. No podrás derribar al enemigo hasta que tú no declaras. Te voy a dar un secreto. No podrás derribar al enemigo solo pensando cosas. Porque el ámbito donde gobierna Satanás son los aires y la imaginación. Los pensamientos. Te siembra pensamiento. Ustedes me conocen la historia, siempre hay dos angelitos. Uno de bien y otro de mal. Y el de bien quiere que tú agrades al Señor, el de mal dice que no, embute de él. Y si tú nada más te sientas ahí a pensar pensamiento muy filosófico y muy estoico, te vas a embromar. Porque hay cosas que hay que declararla y confesarla con la. Porque es dos bocas. Una que viene del cielo y otra que entra a tu vida y sale desde el cielo a través de ti hacia los. Tienes que declarar la palabra de Dios con tu boca para poder derrotar los planes y tentaciones que el enemigo pone en tu mente. Ay, Brito, tú no sirves para nada. Ya tú estás viejo, ya tú agotaste tu cosa. Vete por ahí, acuéstate abajo de una mate mango y espéralo caer. No hagas más nada. Y yo puedo decir, es verdad. Está lloviendo. Está mala la cosa. O yo puedo decir, no, espérate, la palabra de Dios dice. En el momento que tú dices la palabra de Dios dice, el diablo dice, anda. Mi Padre en el cielo dice, tú tienes que coger la boca que viene del cielo y soltarla aquí. Ay, no. No te quedes pensando pensamiento, porque tú sabes que yo soy muy estoico. No. Tienes, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. La fuerza, tercero, fortaleza de la espada no depende solamente de tus conocimientos bíblicos y lo que hables con tu boca. Sí, tú no me acabas de decir que tiene que una boca a la otra boca, sí, pero hay un chisma. Yo he pasado por muchas instituciones de educación superior, seminarios y cosas así, donde yo he tenido compañeros que se estaban preparando para el ministerio sin fe. Alguna abuelita en su cama de muerte le digo, ay, yo quiero que tú seas pastor. Está bien, abuela. De pronto hay gente que su llamamiento, su vocación es para ser trabajadores sociales o para ser psicólogos y confunden eso con un llamamiento a defender la fe. Y a veces se confunden. Y en esa confusión adquiere mucho conocimiento bíblico. Es más, de la gente más difícil de acercarse al Señor son algunas gentes que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que terminan no creyendo en Dios. No es lo que tú sabes, pero depende de tu capacidad y decisión de poner por obra o actuar en base a lo que la palabra te ha dicho. Se lo repito otra vez. No, se lo voy a decir como lo dijo Santiago. La fe sin obra es muerta. Me gusta una versión más ampliada que dice, la fe que no se hace acompañar de acciones que la evidencien está muerta. Las obras no te salvan, la fe en Cristo, pero la fe no viene sola, viene acompañada de cosas. La mate mango no es hoja y tallo, tiene unos manguitos. La palabra de Dios hay que internalizarla, hablarla, creerla y ponerla por obra. Muchas veces pasamos, y todos pasamos por ahí, por momentos de inseguridad
indecisión, no sabemos lo que va a pasar. Yo recuerdo estando yo en la universidad, iba a ser ingeniero, Dios estaba por el medio bloqueándome, Dios no quería que yo fuera ingeniero, aunque yo pensaba que iba a ser muy buen ingeniero, y Dios me estaba llamando a una cosa que yo no quería hacer. Di que pastor. Porque ya mi abuelo, mi papá, mis tíos habían pasado, pero yo declaré una palabra una vez, muy pequeño yo, que Dios la cogió en serio. Cuidado lo que tú dices en ese altar cuando está apretado. Estábamos en Nagua, en ese entonces María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez. Y la primera vez que yo vi una grabadorita pequeña de la que usan los americanos, fue un misionero americano que estaba con los niños que estábamos ahí. Haciéndole una encuesta en la casa pastoral, había una reunión de iglesias. ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Yo un muchachito de Bajabonico, todavía curtidito. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo voy a hacer tal cosa. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y qué tú vas a hacer? Yo azorado dijo, patoy. Y yo puedo decirte que estoy seguro que en ese momento Dios dijo, ñáquete. Declaré con mi boca una cosa asustado por el aparatico y Dios dijo, ok. Y años después, estando yo preparándome para ser un tremendo ingeniero, Dios dijo, no, esto dijiste patoy. Gloria a Dios, no pudo haber sido mejor decisión para mi vida. Porque es que Dios te coge en serio, tú tienes que poner por obra. Y tenía un asesor académico, porque siendo un matemático, yo no sabía mucho inglés, pero sabía mucha matemática, no me estaba yendo bien. Y yo sentía, porque uno priva en loco, pero uno sabe, que Dios estaba... Y fue donde este señor, un misionero que trabajaba en Brasil, le dije, ¿cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Esa pregunta ustedes se lo han hecho. Pero no porque quieren servir al Señor, sino porque quieren estar seguros que no le va a ir mal. Y yo estaba en esa misma tesitura. ¿Cómo es que uno sabe? Y él dice, eso es muy fácil. ¿Qué te está pasando? No, yo estoy estancado tratando de hacer la voluntad de Dios y no sabiendo. Me dijo, oye lo que te voy a decir. Ponle la primera al carro y empieza a caminar. Pero no sé para dónde voy. Empieza a caminar con lo que tienes conocimiento, con lo que tienes luz. Y dile al Señor la siguiente oración. Padre, yo voy a caminar por donde tú me abras puerta. Consciente de que eres tú que la estás abriendo. Pero te doy la llave, toma, para que cierre todas las puertas y ventanas que tú no quieres que yo pase. Y cuando se me bloquea una cosa, yo voy a discernir que eres tú guiándome y no el diablo estropeándome. Y yo voy a doblar, me voy a parar o voy a seguir. Tienes mi permiso para guiarme. Y yo digo hace años de que tú dijiste, Patoe, que yo estoy esperando que tú tomes esa decisión. Porque Dios necesita que nosotros pongamos la fe acompañada de obras. Inmediatamente dejé mi carrera de ingeniero, me dediqué a filosofía y religión con historia, porque yo iba a ser siervo de Dios, pero no patoy. Y Dios riéndose en el cielo, a carcajada. Oye. No, y si vas a ser pastor, una iglesia de esas americanas, yo estaba cerca de la catarata del Niágara, las que son blancas con una cosa alta allá arriba, donde la gente son serios. Y Dios a carcajada, cada vez que tronaba, y eso es Dios riéndose de mí. Primer pastorado de mayor al condado de Brooklyn en Nueva York, a bregar con latinos. Y después de ahí me mandó para acá. Porque en este viaje los pasajeros somos nosotros y el conductor es Dios. Si usted no entiende eso, su viaje va a ser muy difícil. Cuarto, la palabra de Dios te librará de caer en pecado. Ajá, sí, oye. Porque ahora me voy a meter en lo controversial de este mensaje. Hay dos vocablos o frases que se usan para traducir palabra de Dios. Una es la palabra logos,
que en Juan capítulo 1 se traduce el verbo. La palabra ahí es logos. En el principio era el verbo era con Dios. La palabra logos. Y en muchos sitios la Biblia habla de la palabra de Dios, esto como el logos de Dios. La palabra escrita, la palabra entregada, la palabra revelada, la palabra que es el historial de la fe cristiana. Incluye el historial de mucha de la fe judaica. Jesucristo es la palabra de Dios, encarnada. Y la palabra de Dios es logos. Y la mayoría de la gente como yo, que nos levantamos en iglesias muy formales, muy tradicionales, entendíamos que era la única expresión de palabra de Dios. Y tengo que confesarle una cosa. Dios me dio la oportunidad de ir a la universidad, de hacer 2 maestrías, de hacer un doctorado en esta cuestión. Y lo que yo estoy diciéndole ahora, yo lo leí 50,000 veces y nunca cambié de opinión. Hasta hace 30 años ya estando aquí. Para mí todo lo que era palabra de Dios era logos, el logo de Dios. Pero hay otra frase que se traduce palabra de Dios, que es la palabra rema. Aquí en la República Dominicana esa palabra llegó por el año 1992. Yo recuerdo, estábamos nosotros teniendo un congreso de pastores y llegó un evangelista de judío, pero que vivía en Nueva York. Y él empezó a hablar con mucha firmeza sobre rema. Y eso fue como una cosa que se destapó en el país. Seguro que antes yo sabía que existía la palabra rema, pero todo lo que era palabra era esto. Y cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no dice el logo de Dios, sino el rema de Dios. Porque la palabra de Dios es cortante, eficaz, que es más penetrante que una espada de 2 filos, la palabra que usa, el vocablo, no es logo, sino rema. Y lo que se destapó al principio fue una controversia, los que están del partido logos y los que están del partido rema, los que están remando y los que están logueando. Y un antagonismo porque se estaba descubriendo una realidad, se estaba siendo revelada, por lo menos en la República Dominicana. Y como todas esas cosas se fueron a extremos. La gente de donde yo me levanté entendía que todo esto era logo y que tenía que ser calculado y bien organizado, porque lo que decían era, porque que si tú te metes para el rema, se pone muy emocional. Y oye la expresión que tú y yo hemos oído, y el evangelio no es emoción. Está bien. ¿Cómo tú despegas la emoción del siguiente mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Dónde están las emociones? En ese esquema, ¿dónde están las emociones? Lo que está diciendo es que tú no puedes tomar decisiones de índole divina solamente basado en si se te paran los pelos de los brazos y si estás contento. No, eso es una expresión de cuando Dios se mueve en medio de cualquier sector humano. Los que gritan, los gritones gritan, los voceadores vocean, los que se agachan, los que se quedan calladitos, porque tú vas a reaccionar de acuerdo a tu temperamento. Amén. Porque algo importante está pasando y cuando Dios pasa, algo está pasando. Entonces yo digo, no, como yo soy de los que me agacho, aquí todo el mundo tiene que agacharse. El que no se agacha, no está en Dios. Y limitamos una cosa que Dios no dijo que se limitara. Dígame algo que estoy empezando, ahora que estoy empezando a predicar. Y se armó una guerra histórica entre rema y logos. ¿Y qué es rema? En Romanos 10:17, Pablo dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿A qué no saben cuál vocablo se usa ahí? Rema.
No pienses que es la simple lectura de la Biblia. Importante, nosotros queremos que tú leas la Biblia. ¿Por qué le enseñamos Biblia a los niños? ¿Por qué queremos que los chiquitos tengan y se aprendan versos? ¿Sabe para qué? Eso es materia prima. Mira, nada aparece más rápido que un versículo de seguridad cuando tú estás en un avión y el avión empieza a temblar. Tú estás nítido y de pronto, cosa que hace años que tú le decías, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque la palabra escrita la hacemos que la memoricemos, porque en algún momento la vamos a necesitar. O tú estás en una situación y tú quieres decirle algo y de pronto te sale. Tú ni siquiera sabes de dónde, pero cuando tú eras joven o chiquito, te aprendiste unas palabras de aquí. No podemos despreciar esto. Esta es la palabra escrita, entregada, revelada de Dios. Pero la expresión que se usa aquí para que es la fe viene por el oír, es la palabra rema, que es la palabra viva, dinamizada. Yo he tenido algunas experiencias sobre eso. Si usted está bien y usted le busca en el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, usted está bien. Usted tiene todo lo que necesita, a usted no le falta nada. Amén. Pero si usted pierde su trabajo, lo están botando de donde usted vive, usted no sabe cómo va a pagar y de pronto el Espíritu Santo baja una palabra a su vida que dice, el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Algo le pasa a usted. De pronto esa palabra escrita es vivificada, dinamizada dentro de usted para el momento que está viviendo. La palabra rema se ve también en las siguientes expresiones. El ser humano o el hombre no vivirá solo con pan, que es un evento que Cristo tuvo con el diablo, sino con toda palabra. Que no saben cuál es la expresión ahí. Pues vámonos con rema. Deje de remar que se va a hundir. Es un balance. Es toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la rema de Dios es eficaz. Ahora, vamos a hablar de la palabra rema y cómo se usa, y cómo se mal usa, y cómo se abusa. ¿Podemos? Porque, quiero decirle algo. Pásame, Francisco, ven, dime una cosa. Pásame una cosa que te tengo. Yo no sabía si la espada iba a ser, yo traje la mía. Oiga lo que le voy a decir. El domingo pasado nosotros hablamos del cinto de la verdad. Y la referencia es a la palabra de Dios. Mírenla aquí. Cinto de la verdad. Y dijimos que este cinto mantenía amarrado y en buena posición todas las partes de la armadura, ¿verdad? La correa que está chiquita, no que yo tengo. Pues sí. La mantenía amarrado. ¿Ok? Es que tengo que quitarme esto, perdón. Nosotros dijimos ayer que la verdad, Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está muy ligada a la palabra revelada de Dios. En un momento cuando hablemos de estos escudos, vamos a ver cómo también se amarran de este cinto. Esa es la verdad escritural. Eso es la Biblia. Esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Logos, rema. Amén. Óigame un ching ahora. La palabra rema se sostiene de la palabra
lo que hacemos generalmente es que decimos, vamos a soltar esto porque estamos en otro momento. Y vamos arriba. Lo que Pablo estaba tratando de decir utilizando eso era que hay cosas que se sostienen de una verdad histórica, escritural, y que está aquí. Usted tiene que buscarme algún enganche, porque esta es la palabra rema. Pero usted no puede tampoco decir, no, yo no estoy en eso, porque a mí me formaron a lo antiguo, lo mío, yo vine de una iglesia metodista, mi viejo, nada de eso. Entonces lo que yo hago es que no le doy entrada al espíritu. ¿Ven los dos errores? El que no le da entrada a lo que alimenta, o el que no le da entrada a lo que inspira. Ah, no, ustedes están como locos. La base de cualquier movimiento cristiano es palabra y presencia. Cristo no va a bajar, aquí estoy yo, no. Cristo dijo, me voy y voy a mandar al Paracleto para que esté con ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Entonces tú tienes la palabra que es la que te guía, es la base, en donde tú enganchas la otra palabra. Pastor, yo quiero pedirle que ore por mí porque yo vine aquí porque yo recibí un mensaje del Espíritu Santo. Vamos arriba. ¿Qué dijiste? Que me tengo que ir a África de misionero. Qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a dejar a mi mujer y mis hijos. ¿Y dónde tú sacaste eso? El mismo sueño. Ajá. Lo que quiere hacer no es ilegítimo. Como lo está haciendo, sí lo es. Y de pronto, pero la palabra dice que tú eres sacerdote de tu casa. Sí, pero yo tuve esa revelación poderosa. Mira, acuéstate sin comer sancocho. Sueña otra vez. Porque lo que sostiene esto es esto. Ay, no me están entendiendo. Y está en base a una realidad que todos los cristianos conocemos y creemos, que Dios es confiable, que Él no es cambiante, que Él tiene sentido de propósito, que Dios no disparata, un día dice una cosa y otro día eso. Dios dice, esto es malo, siempre va a ser malo. No, pero eso es malo para los otros, para mí es bueno, para todo el mundo es malo. Entonces, vamos a ver cómo es que se usa la palabra rema, ¿qué te parece? En Romanos 10, 17, dice que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. No es la simple lectura, sino que es algo dinamizado, que se puede usar. Y la palabra rema protege nuestro destino. El mío lo protegió cuando yo sin saber dije patoy. Un muchachito, seguro que mis padres, no, mi papá, porque mamá no estaba segura. Cuando yo les llamé y les dije, estoy cambiando de carrera, voy a ser siervo, voy a ser pastor. El pastor que viene aquí, que es mi pastor, era el copastor de mi papá, Gonzalo Cruz, en ese momento. Y cuando yo mandé la información por carta, lo que no saben lo que es carta, es una cosa que se usaba cuando Colón vino aquí para mandar información. Mi papá dijo, está bien. Mi mamá se puso la mano en la cabeza y comenzó a gemir, pero no de gozo. Ella no está aquí y ella a veces me lo recriminaba y ya me perdonó, pero ella lo que decía era, ay, nosotros que te mandamos para allá para que fuera alguien. Y ahora tú vas a venir patón. Y ese hermano Gonzalo, que era copastor de mi papá, se metió en el medio y defendió la palabra rema que Dios sembró en mi corazón, siendo un muchachito. De manera que él fue que donde quiera que yo me movía, se aparecía Gonzalo Cruz.
Cuando papá no podía o no quería ir, se aparecía él. Por eso es que es mi padre espiritual. Encaminándome hacia mi destino. Es que la palabra de Dios vivificada protege tu destino. Mira el caso de Noé. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que Noé fue advertido por Dios sobre cosas que no se veían, que no se sabían. Y que él con temor reverente preparó una arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que es según la fe. Y la historia es lindísima, no la voy a contar entera, pero la historia dice que un mal día, Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a acabar con esta gente, prepárate un botecito, porque está la tierra llena de violencia a causa de ellos y voy a destruirlo sobre la faz de la tierra. Yo no sé si Noé le dijo otra cosa, pero la Biblia dice que Noé comenzó a dar martillazo. Y le dijo, hazte un arca, y le dio las dimensiones. Anchura, altura, era un cajón para que pudiera flotar. Le dijo, pon una ventana arriba, porque en algún momento la va a necesitar. Tú no sabes para qué, pero yo sé para qué, ponla ahí. Habla de 3 pisos, pero ¿y para qué tantos pisos? Tú no sabes, pero yo sé. Dios te ha mandado a hacer una cosa y tú dices, pero yo no sé. ¿Y para qué? No, tú no sabes, pero yo sé. Y como tú eres pasajero y yo chofer, hazte lo que yo te estoy diciendo. Entonces dice Génesis 6:17, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir todo ser viviente, en que hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay debajo de la tierra se va a morir. Pero contigo yo voy a establecer mi pacto, y va a entrar en esa arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de ahí eran los 3 pisos, de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservar la vida contigo. Macho y hembra serán. Toma para ti de todo alimento que se come, almacénalo para ti y tu familia. Y el verso 22 dice, sí Señor, ¿sabe lo que dice? Así lo hizo Noé. Eso parecía la locura más grande. Hay una película, hay 2 películas sobre este caso, que son como de humor. Que a un tipo lo cogen y empiezan a decirle, contrúyete. Y si tú ves la película, eso no tiene sentido. Este tipo está loco, pero loco de amarrar. Porque hay cosas que Dios te manda a hacer, que como tú nada más ves parcialmente, tú dices, no, pero espérate, déjame decirte cómo es que lo vamos a hacer. Yo te dice, cállate la boca, déjame decirte yo cómo es que lo vamos a hacer. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. La obediencia tiene que ver con lo que tú sabes que Dios quiere, no lo que tú no sabes. Es que yo no estoy seguro. Bueno, eso tú puedes ponerlo en oración, pero lo que tú sabes que Dios quiere, obediencia es hacerlo. Hay otro caso, el de José. Dios le hablaba a José en sueño, en una familia muy complicada, donde habían 4 mujeres, 12 muchachos, un viejo que había enviudado de su preferida, y había un lío. Y el penúltimo, José, ¿usted lo conoce? El hermanito de Benjamín. Era un soñador. No trabajaba mucho, pero tenía 2 profesiones. Era calié y soñador. Y eso le conquistó el enojo de sus hermanos. Pero no un quille. Que ellos no podían hablar de él sin que le subiera la presión, la bilirrubina, todo lo que le subía a la gente, y vociferaban. Eso era un quille full. Entonces el tipo, además de soñar, le gustaba hablar lo que no debía hablar cuando estaban. Y yo tuve un sueño, como hacen la gente. Yo me hice un sueño, pastor. Si tú te hiciste un sueño, yo no lo quiero saber. Ahora, si Dios te está revelando algo, dímelo, que yo quiero saberlo. Yo me hice un sueño, pastor. Ajá, ¿cuál fue? Unos manojos de trigo, y había unos manojos que coincidían con el número de los hermanos, y todos se doblaban hacia un manojo mayor, que era yo. Y eso le ayudó a la bilirrubina de los hermanos. Y me hice otro sueño un día. Ajá. Que había el sol y la luna, 11 estrellas y otra estrella, que era yo,
Y las 11 estrellas, el sol y la luna, me reverenciaban, mamacita. Porque el tipo había que ayudarlo, eso no se podía decir así. Pero era soñador, yo lo estaba instruyendo, porque iba a necesitar ser soñador y interpretar. Y lo que dijeron, vamos a matar a este tipo, vamos a salir de él. Vamos a salir de esta desgracia, porque muerto el perro se acabó la rabia. Y empezaron a hacer planes, porque el papá lo mandaba a llevarle la comida a los muchachos. El papá le regaló un traje multicolor, creándole envidia a los otros. Era hijo de la esposa más querida. El tipo ni trabajaba, sino que era un chismoso, era un calié, era un soñador y contaba todo lo que los hermanos hacían. Dije, vamos a salir de esta cuestión. ¿Ustedes conocen? Y trataron de matarlo. Y Dios dijo a través del hermano mayor, no lo matemos, vamos a simular que lo matamos y vamos a sacarle unos cuarticos, vamos a venderlo. Ese era de los negociantes. Y así lo hicieron. Y lo mandaron para el sitio más lejos. Lo mandaron para Egipto. Y en Egipto comenzó a tener éxitos y problemas, pero la palabra que Dios le había dado a él en sueño protegía su destino. Hay una palabra sobre tu vida que te la entregó alguien en oración, tú la recibiste en un momento, que te ha dado muchos problemas, pero eso, si tú eres obediente a eso que Dios puso sobre tu vida, eso te va a proteger. Moisés fue protegido en 3 ocasiones, cuando era muchachito en el río Nilo, que no se lo comió un cocodrilo. En otro momento mató a un egipcio y lo andaban buscando para arrancarle la cabeza, porque ya sabían que él era hebreo. Tuvo que salir corriendo al desierto donde la gente se muere, sin provisión, y no se murió. Y cuando el pueblo vio que iban a salir y salieron con la mano de Dios y se vieron apretados, el pueblo de quien era el líder lo quiso matar y no pudieron. En 3 ocasiones Dios le libró la vida a Moisés porque estaba protegido por una palabra del cielo sobre su vida. Y el caso de Jesús. Jesús tuvo mucho encontronazo. Pero en una ocasión, de acuerdo a Juan capítulo 10, Jesús dice, yo y el Padre somos uno, yo soy, y se hace Dios, se hace divino. Y los judíos lo querían matar. Y Jesús le dice, pero dime, ¿cuáles de las cosas que yo hago es la que te ofende? ¿Dónde yo blasfemé? ¿Por qué me van a apedrear? Yo dijeron, no, por ninguna, no es por eso. Es porque tú has blasfemado, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le fue con la palabra del Señor. Y le citó, no está escrito en su ley, yo dije son dioses. Y Jesús le hace un argumento de que eso no es blasfemia. Y dice, si yo hago las obras de mi Padre, no me crean solo porque lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Pero si hago lo que mi Padre dice que haga, entonces créanme. Y cuando él decía eso, lo que hacía es que lo quillaba más. Y dice el verso 39, y procuraban otra vez prender a Jesús para atropearlo. Pero él se le escapó entre los dedos. Jesús. Y mira que Jesús no era un tipo belicoso. Porque había una palabra de Dios sobre su vida. Él tenía una razón para estar ahí. Y en el caso de Timoteo, me gusta Timoteo. El consejo de un pastor viejo a un pastor joven. Timoteo 1:18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelee la buena batalla. Su mamá y su abuela lo colmaron de materia prima de aquí, le enseñaron esto. Conocedores y anhelantes de que ese muchacho en algún momento sirviera al Señor. Pablo lo reconoce, lo adopta en la fe, lo unge, lo lleva, lo circuncida, lo apadrina, porque Pablo ve que hay sobre él
una comisión de parte del cielo y una palabra entregada. Y le dice a él, te recuerdo entonces que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición que te pusimos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que es disciplina. Lo que está diciendo Pablo es, viejo, eso que Dios dijo que tú ibas a hacer, si tú te pones en obediencia y haces la parte que te toca a ti hacer, se va a realizar. Nosotros los cristianos nos movemos o debiéramos movernos por lo que Dios nos dice. Tú no vas a llegar a nada. A mi mujer le dijeron en un momento, tú te vas a casar con ese pastorcito, tú lo que vas a parir, muchacho, tú no vas a llegar a ningún sitio. Y la hirieron en el corazón. No por lo de pastorcito. Y eso la alentaba y decía, no, pero yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Y tú no vas a estudiar nada, tú no vas a llegar a nada, tú no vas a hacer nada en la vida. Pero había una palabra sobre tu vida que te protegía. Había una palabra vivificada sobre tu vida que tú la tienes abandonada, que tú no le estás poniendo caso. Si esto es cierto, entonces, hermanos, más nos cuesta saber con claridad meridiana qué es lo que Dios nos dice y si es Dios que nos los dice. Por eso, la mayor función de cualquier iglesia no es que la gente se torne fiel a la iglesia, sino que se torne fiel a Jesús y que empiece a alimentarse con la palabra del Señor. Para que sepa lo que dice la palabra y no se deje llenar la cabeza de tontería. Porque muchas veces se usa la palabra rema para tratar de engañarte. Eso le pasó al mismo Jesús y si le pasa a Jesús te puede pasar a ti y a mí. En Mateo 4, 1 al 11 se da el caso de que Jesús va a empezar su ministerio y se separa al desierto y se separa a un ayuno de 40 días. Cuando va de ahí, hambriento, medio débil, oye lo que dice el capítulo 4, versículo 1 del libro de Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado o puesto a prueba por el diablo. O sea, que Jesús el Hijo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que tenga su ayuno y su oración con el propósito de que el diablo lo tiente. Tú no me estás entendiendo. No me pongas la cara así. Eso es lo que dice la palabra. No, que el diablo lo engañó a Jesús y le mandó un foul y se le metió una emisora de fuera. No. El Padre, usando al Espíritu Santo, toma al Hijo y lo expone a las tentaciones del infierno. Porque había un propósito para eso. Después de haber ayunado los 40 días y 40 noches, el propósito comenzó a evidenciarse. Se acercó el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero qué sabichoso, porque después de 40 días de ayuno, tú comes piedra, no digo yo pan. Si tú estás cuestionando la realidad de quién es. Yo quiero ver si es verdad que tú eres el Hijo de Dios. Si tú vienes a hacer un trabajo de parte del cielo, si eso es así, pruébame a mí. Para que tú puedas probarme a mí, hazme una panadería aquí con toda esta piedra. ¿Y cómo le contesta Jesús? ¿Qué le dice? Tú si eres fresco, eres un abusador, te reprendo. ¿Sabes lo que Jesucristo dijo? Yo te voy a dar, pero te voy a dar con esto. Escrito, ay santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino
con toda palabra que sale de la boca de Dios y yo te la estoy dando a ti. Eso es Jesucristo y el diablo fajado. Entonces el diablo lo llevó, porque no se vence, el tipo juega pelota, él sabe que son 3 tries para poncharse. Lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, eso es el edificio más alto. Y le dijo, lo está tentando con la palabra de Dios, lo quiere tropar con la palabra. Si tú eres hijo de Dios, lánzate abajo. Entonces el diablo usa la palabra escrita, porque escrito está, o sea que el diablo sabe palabra también. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Si hubiéramos sido tú y yo decimos aleluya, qué palabra más. La están usando la palabra para engañarte. Eso es Jesucristo y el diablo, pero hoy nosotros usamos la palabra para cualquier diablura. Entonces el Señor le contestó, también escrito está. Yo a Jesús le doy 2 pedras para que me deje quieto. Pero digo que mi arma es la palabra de Dios. No tentarás o no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez, por tercera vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le dijo el mayor de sus embustes. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos le mostró y le dijo como si él fuera dueño de eso. Todo esto yo te voy a dar si me adoras. Y Jesús dijo, no, ya te pasaste, viejo. Y en vez de citarle la palabra, lo reprende con la palabra. Y le dice, vete, Satanás, porque estamos aprendiendo algo aquí de cómo que se brega esto. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o rendirás culto. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Porque hay momentos cuando la palabra de Dios se usa para engañarte. Se saca de contexto, se manipula. Hay una historia en la Biblia con la que quiero terminar, de cuando el enemigo usa no la palabra del diablo, sino la gente y estructuras de Dios para tratar de engañarte. Usa la gente, las congregaciones, las iglesias. Mire, la mayoría de las cosas que están dañadas hoy no salieron a dañarse, se dañaron sobre el tiempo. En la historia más típica pasó hace no sé cuánto, en la década del 70, a fines del 70, principios del 80, un pastor evangélico de origen nazareno en la ciudad de Los Ángeles. Tenía una iglesia pujante, creciente, tenía cerca de 1,000 personas. Su nombre era Jim Jones. Y se le metió en la cabeza la locura de que ya él tenía una palabra que Dios no le había dado a nadie y que esa palabra era más eficaz que esta palabra. ¿Sabe qué fue lo que él hizo? Él desenvainó y desenganchó esto de eso y dijo, óigame a mí ahora. Aquí vino una vez un evangelista y lo que dijo fue, no, porque el librito es esto. Y Jim Jones comenzó a convencer a su gente de que tenían que mudarse para un sitio para hacer su propia ciudad, su propia colonia, porque no podían vivir, la cosa estaba muy contaminada y que si la cosa se ponía difícil lo que había que hacer era irse para el cielo y se iban a envenenar todos con cianuro. Búsquenlo, Jim Jones. Eso pasó en uno de los países, en Guyana inglesa. Y llegó un momento cuando ellos de moto propio y felizmente se fueron más de 1,000 personas para Guyana y construyeron allí el paraíso. Pero este tipo no sale del infierno, este tipo es un pastor evangélico, un colega bien formado que de pronto es engañado
Porque cuando tú desenvainas y desasocias esto de esto, tú llegas a cualquier sitio. Y como nosotros nos emocionamos con nuestros líderes, padres espirituales. Miren, mi padre espiritual, ustedes conocen la historia, cuántas veces él me ha dicho que me necesita donde él está, y yo lo que le he dicho, bueno, tan pronto el Señor me diga, te amo mucho, puedo visitarte tantas veces tú quieras, pero hasta que Dios no me diga, yo no me puedo mover. Porque la palabra que a mí se me entregó, solo Dios me la puede cambiar. Yo no puedo decir, tú eres mi papá y en consecuencia yo voy a través de ti, porque la Biblia dice que el que ora a su padre, a su madre. Sí, pero yo tengo un padre espiritual, pero tengo un padre espiritual. Gracias al Señor que Él entiende eso, respeta eso y ora por eso. Pero ¿cuántas veces nosotros no se nos caen los santos del altar? ¿Sabe por qué los santos se caen del altar? Porque lo ponemos ahí. Si usted no lo pone ahí, no se caen. Bueno, conocen la historia, lo llevó. Empezaron las quejas frente al gobierno americano. Fue un senador a investigar y cuando se vieron acorralados por un senador, decidieron matarlo en su pista de aterrizaje. Y ya tenían todo previsto para que a la orden de Jim Jones, los padres comenzaran a suministrarles cianuro a los hijos y luego ellos se envenenaran. Más de 1,000 personas se fueron dique al cielo. Vamos a decir al más allá. Hasta que nos den respuesta. En un acto que comienza con una cosa hacia Dios y de alguna manera se enrarece. Se enrarece. Porque es que el cinto de la verdad mantiene esta espada ceñida a la verdad. Si nos vamos al extremo de que no, nada de espíritu, porque eso es muy emotivo. Si tú eres emotivo, tú y yo somos tu emoción. Entonces el espíritu no se mueve, no hay gozo, no hay inspiración, hay mucha buena palabra y nos ponemos como el mal muerto, gordo y colorado, pero no hacemos nada. Si decimos yo no quiero esa palabra porque eso es muy seco, eso es muy tradicional, la palabra que hoy se usa es, eso es muy religioso, y lo es. Vámonos para acá, vengan, con su espada, vamos, ¿qué es lo que Dios dice hoy? Sin preguntar si lo que Dios dice hoy coincide con lo que dijo ayer. No importa lo que dijo ayer, vamos a lo que dice hoy, pero tiene que coincidir porque Dios no se contradice. Y de este lado tildamos de religioso a todos los que están de este lado, y de este lado tildamos de loco viejo a todos los que están de ese lado. Yo no sé cómo que nos vamos a hacer en el cielo, va a haber un barrio para religiosos y un barrio para loco viejo. Bueno, en el cielo o en el infierno, no sé, en cualquiera de los dos sitios. A Pablo le pasó algo. Cuando él escribe a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 8, Pablo comienza esa carta de la manera más diferente. Pablo cuando empezaba cualquier carta, empezaba muy chévere, ¿no? Él decía, amados hermanos, he oído, gracia y paz a vosotros. He oído de sus buenas obras. Parece que era medio psicólogo, le dice la cosa buena antes de darle el tablazo. Y Pablo todas sus cartas las hace en un orden hasta que llega a Gálatas, porque en Gálatas hay un problema, que en Gálatas de pronto la iglesia se levanta, pero un grupo de hermanos, de líderes de la iglesia dicen, no, esto no es así por gracia, no, eso hay que fajarse con la ley judía, vamos a ser cristianos, pero hay que ser judíos también. Y le vienen los chismes a Pablo, esta gente no quiere hacer judíos otra vez. ¿Y qué pasó? Y Pablo se desprende de allá para acá, y nada de gracia y paz. Nada de Dios le bendiga. Le dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. En una versión dice, torpes. Torpe significa bruto. Para seguir un evangelio diferente. Está en una estructura creada por Pablo, establecida por Pablo, bendecida por Dios, que de pronto la estructura empieza a amañarse y está llevando a los fieles de la fe a una cosa que le hace daño a la fe. Y Pablo dice, en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ni aún si nosotros,
Y Pablo se puso bien fuerte ahí. O viene un ángel del cielo y le anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, en cibaeño maldito. Pablo lo que está diciendo, ajusten este asunto al cinto de la verdad, por favor. Y es que la humanidad pecó con nuestros padres Adán y Eva. Dios los expulsó del huerto del Edén, puso querubines y puso una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Pero Dios sabía que necesitaba hacer otra cosa. Y aunque mandó profetas y sacerdotes, mandó a Jesucristo. Sacerdotes, profetas, reyes, hablaban la palabra de Dios, pero todos tenían bocas contaminadas con la herencia de Adán, como tú y yo. Cuando Cristo comienza su ministerio y se retira, como vimos ahorita, a ayunar y a orar por 40 días, y Satanás lo viene a violentar y a tentar, usando aún la palabra de Dios, Cristo le responde usando la palabra rema de Dios. Y es la primera vez que Satanás escucha a un ser humano, un Dios hombre, escuchar la palabra rema de Dios como un arma de guerra, pero peor aún, salida de la boca de un ser humano sin acción o heredad pecaminosa. Cuando Cristo le da esa palabra a Satanás, no había contaminación adámica. Cuando Cristo regrese, triunfante, dice Apocalipsis 1, versículos 10 al 16, que Él lleva en su boca una espada de fuego. Miren, hermanos, la palabra de Dios está para que nosotros nos alimentemos. Mucha gente enfermo porque no come. Mucha gente tambaleante porque no se nutre. ¿Y cuántas veces hay que leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted la necesite? Porque depende de su necesidad. Le dan una medicina, tómate esta proteína, ¿cuántas veces? Bueno, si soy yo, una vez al mes, porque yo debo estar pasado de proteína. Pero hay gente que necesita beber 3 veces al día porque tiene anemia. No es suficiente querer, pensar y soñar. Esto es lo que alimenta. Y alimenta cuando tú te la apropias. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es lo que inspira. Una iglesia alimentada y no inspirada es seca. No ama, no acompaña, no se preocupa, no es dadivosa, no se quebranta por la necesidad de otros. Una iglesia inspirada y no alimentada hace disparates, se torna rabiosa, lleva a los hermanos por cualquier cosa y se torna personal y hiere. Hay mucho gozo, hay mucho poder, hay muchas cosas de Dios, no estoy diciendo que no, pero como que no tiene sentido, como que no hay una vía de seguimiento. Pónganse, dice el apóstol Pablo, la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Tú y yo necesitamos tener a alguien que nos ame lo suficiente para hacernos la pregunta, varón, ¿y de dónde usted saca eso? Que Dios le dijo que bote la mujer y le lleve los hijos a su suegra en lo que usted va a África por 4 años. ¿Y de dónde tú sacas eso, varón? No, Dios me lo dijo. Sí, pero espérate. Pero, ¿cómo tú vas a ser sacerdote de tu casa? ¿Cómo tú te vas a mantener fiel y la vas a quitar a ella de ser infiel si en 4 años tú no estás?
Tú necesitas a alguien que te ame lo suficiente para decirte, ¿tú estás seguro que eso es Dios? Oh, pero me lo dijo mi pastor. No, Dios no está hablando que te lo dijo tu pastor. ¿Tú estás seguro que Dios trabaja así? Porque le llamamos bendición a todo lo que nos conviene a nosotros. Le llamamos éxito a todo lo que nos aupa a nosotros. Éxito es obediencia y bendición es lo que agrada a Dios. Si tú no estás obediente, agradando a Dios, tú estás paupérrimo y estás desperdiciando lo que Dios quiso hacer contigo. Yo oro para que en este día nosotros pongamos a un lado cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios y utilicemos correctamente la palabra de Dios. Y que estén ambas ligadas a la verdad. Padre, yo te doy gracias. Y quiero pedirte tu ayuda, tu sanidad, tu consuelo, porque cuántas veces nosotros, aun sin proponérnoslo, hemos herido. Hemos hecho lo que tú dices que no se hace. Hemos utilizado la espada del Espíritu para herir a tus hijos. Mucha gente herido porque alguien utilizó la palabra del Espíritu inadecuadamente. Mucha gente que ya no cree en nada, que no siente nada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos fieles a las cosas que tú nos pides, que haya alimento en tu casa y que haya presencia tuya. No es uno o lo otro, es logos y rema, trabajando concomitantemente, aunado en eso que eres tú, coherente e incambiable. Te pido que nos ayudes, que nos perdones, que sane, que cubras. Te pido que lo hagas en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en
soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.